palabra la había dado una vez cuando estábamos en la otra iglesia, y fue una bendición tremenda porque es como nosotros tenemos que estar delante de Dios, como Dios quiere que nos presentemos delante de Él. Y yo le puse un título: Floreciendo en el Espíritu, porque tenemos que florecer, ¿no es cierto? Entonces dice el Salmo capítulo 92, solamente versículo 12, dice la palabra de Dios: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Entendemos que dice el justo florecerá como, aquellos que quizás pudieron tener la oportunidad de estudiar gramática, la palabra como significa comparación. Él estaba haciendo una comparación. El salmista decía: el justo florecerá como la palmera. Ahora yo investigando, me di cuenta que existen 32.000 especies de palmeras. Entonces acá tenemos un problema, ¿no? ¿De qué palmera estaba hablando el salmista David? Porque si leemos detenidamente, porque nosotros tenemos que entender una cosa, de que para leer la Biblia, nosotros no la podemos leer como un diario, como una revista. Nosotros tenemos que aprender a desmenuzar la palabra de Dios y a separar lo que son los puntos, las comas, y Dios está hablando a través de su palabra. Dice: el justo florecerá como la palmera, está hablando en singular, si no me diría las palmeras. Quiere decir que estaba hablando de una sola palmera. El justo florecerá como la palmera. Él estaba comparando, pero estudiando y buscando, interiorizándome, digo, bueno, acá hay un problema, porque si hay 32.000 especies de palmera, él me estaba hablando de una palmera. Ahora, ¿de cuál palmera me hablaba él? Si hay 32.000 especies de palmeras, hay palmeras que crecen con las raíces para afuera, hay palmeras que son pequeñas, hay palmeras que son altas, está la palmera que produce el coco. ¿Cuántos las conocen a esas? Sí, las conocemos. Hay palmeras que producen coco. Pero acá me dice el justo florecerá como la palmera. Ahí me está dando otro tip. El justo florecerá. Quiere decir que esta daba flores, no daba coco. Entonces dice: el justo florecerá como la palmera. Y habla de un florecimiento. Dice, según los que saben, dice que la palmera por dentro tiene una corteza fibrosa, que es la que alimenta, la que sube, ¿no?, hasta arriba, y da esa corteza fibrosa para que puedan producir el coco. Pero esta no producía coco, sino que producía flores. Y para que nosotros podamos entender el significado de la palmera, yo no sé si muchos saben el significado de la palmera. El significado de la palmera dice que es un símbolo de autoridad. La palmera es un símbolo de rectitud, de prosperidad y de estabilidad. Entonces, tenemos la palmera que él estaba mirando, se enfocaba, dice que era una palmera que representa a una autoridad. Según los que saben, dice que delante de los grandes mandraques de aquel tiempo, y aún hasta el día de hoy, siempre delante de los palacios hay una palmera, que es el símbolo de la, dijimos, autoridad, prosperidad y estabilidad. Entonces, ¿de qué palmera estaba hablando David? La palmera que estaba afuera del palacio de él. Yo me imagino a David sentado o parado en el palacio mirando la palmera. Y él decía: el justo florecerá como la palmera. Pero la palmera, mire, esto es algo que me llamó la atención. ¿Cuándo producía la palmera? ¿En qué momento producía la palmera? Dice la palabra de Dios: el justo florecerá como la palmera. Si usted llega a ver cuando hay un desastre, cuando viene un tornado, todo es arrasado por el viento. Pero las palmeras dice que se inclinan y no se llegan a quebrar. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que tiene de alto es lo que tiene por debajo, de profundidad. Entonces, me llama la atención que dice que cada vez que la palmera era inclinada por el viento, dice que ella ahí sacaba su corteza fibrosa y hacía llegar a la punta, y entonces florecía. Yo no sé si alguien está entendiendo esto. ¿Qué te sucede a vos cuando viene el problema, cuando viene el viento?
Cuando viene una tempestad en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos adentro? ¿Cómo reaccionamos? Florecemos delante del camino de Dios. Él dice, justo florecerá como la palmera. La palmera comienza a florecer, a producir cuando viene el viento. Por eso es necesario de que nosotros, Dios permite que venga el viento hacia nuestra vida. Ahora Dios te pregunta, ¿qué hay por dentro tuyo? Esa corteza fibrosa que representa el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo reacciono yo cuando viene el viento hacia mí? ¿De qué estoy fundamentado? Porque no me sirve de nada tener un nombre. Acá habla de una palmera. A mí me pueden decir pastor, a ellos les pueden decir pastora. Tenemos la del kiosco, tenemos el cuerpo ministerial. Pero no es el nombre, sino lo que hay dentro de uno. Es lo que hay depositado. Dice la Biblia de que el justo florecerá como la palmera. Y hablábamos que tiene la misma altura que la misma profundidad. Me habla de un cimiento. El justo florecerá como la palmera y crecerá, dice, como cedro en el Líbano. El cedro del Líbano tiene algo muy, pero muy, muy especial. Es diferente a los demás cedros. Si usted se fija, el Líbano es un país. Y la bandera del Líbano, ¿saben lo que tiene? Un árbol de cedro. Que representa la firmeza, la estabilidad y la bondad. Dice, según los que saben, que este cedro solamente puede crecer en lugares altos. Entonces el sembrador cuando va a sembrar tiene que subir a lugares altos. ¿Por qué? Porque hay un lugar, lo que es la región de este lugar está en el límite con Gaza. El Líbano está en el límite con Gaza y es una región así como Chile, ¿vio? Entonces el único lugar donde puede sembrar. Tampoco es buena la tierra. Dice que es un lugar muy rocoso. Entonces dice que cuando va el sembrador, llevando la semilla, mira la tierra y dice, acá tengo que sembrar. Y todos sabemos que el sembrador es el Señor, que es el que deposita en nosotros la semilla, la buena semilla. Entonces, Dios te está hablando y te está diciendo que cuando para sembrar la semilla del cedro, dice que tenía que subir a lugares altos. Dios, cuando te llama y te quiere poner en lugares altos, por eso siempre Dios te está demandando algo de cada uno de nosotros. Siempre Dios está demandando cosas de nosotros. Pero dice que cuando este sembrador va y siembra en la región de Gaza, no es una buena tierra, sino que es una tierra rocosa, pero él tiene la certeza de que ahí va a crecer el árbol del cedro. Así es el Señor. Muchos te pueden decir, pero ¿cómo mi hermana Margarita hoy está en el camino? Dios vio algo en vos diferente. Dios vio algo en la mano, en la vida de Eduardo, diferente. Porque para el mundo las personas ven, como decían cuando lo fueron a ungir a David. El hombre ve solamente lo que está delante de los ojos. Pero más Dios mira y escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Entonces el Señor, el que sale a sembrar, dice que va y siembra. Pero me llama la atención, dice que cuando va a sembrar, dice que cuánto tarda el cedro para salir. ¿Usted sabe cuánto tarda el cedro para salir? El cedro tarda 7 años. 7 años tarda para salir. ¿Sabe por qué? Porque primero tiene que crecer hacia abajo. Primero tiene que echar raíces. En un lugar rocoso. Cuando se va extendiendo las raíces, dice que tiene problemas y empieza por todas las piedras a meterse hasta que llega a los 7 metros y encuentra la profundidad del agua. Yo no sé si alguien está despierto acá, pero nosotros tenemos que entender que primeramente tenemos que crecer hacia abajo, echar raíces en un lugar, llegar a tocar el agua. Jesús dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá el río de agua viva. Para que yo crezca primeramente, para florecer y para ser como el árbol, el cedro del Líbano, primero tengo que crecer para abajo. Tengo que tener mis cimientos en Cristo.
Pero me llama la atención que dice que el cedro, una vez que él crece hacia abajo, que llega a tocar el agua, él sabe que ya está preparado. Pero también está la crítica muchas veces que te van a decir, pero vos ya estás congregando, vos ya tenés que dar fruto. Y muchos van a ver quizá lo que está delante de tus ojos. Dios mira el corazón. Y tú tienes que estar tranquilo y decirle, tranquilo, ya voy a florecer, ya voy a salir, pero primero yo estoy echando tierra, estoy echando raíces hacia abajo. Porque hay cristianos, ¿no? Y me llevaba, cuando lo contaba esa vez, hay cristianos que muchas veces parecen un hongo. ¿Usted sabe cuánto vive el hongo? 24 horas. Hoy te levantás a trabajar, vas y te ves un hongo ahí al lado de la puerta de tu casa. Al otro día te levantás y no está más. Y hay cristianos que son así, emocionales. Van a la iglesia y lo ves, gloria a Dios, aleluya. La otra semana están luchados y no están más. Decirle al que tenés al lado tuyo, no seas como un hongo. No seas como un hongo. Gloria a Dios, no seas como el hongo. Si no, tenemos que ser como el cedro. Aprender a crecer, a echar raíces. Y una vez que lleguemos a tocar el agua, a llegar a la fuente, usted tiene que preocuparse primeramente por llegar a la fuente, al agua espiritual, al río, que es el mismo Jesucristo. Entonces, dice que una vez después, pasados los 7 años, comienza a crecer el cedro hacia arriba. Si usted se fija, googlea, hoy que existe Google, usted googlea un árbol, ¿no?, de cedro, también crece 7 metros hacia arriba. 7 metros hacia arriba. Y si usted se fija, ese árbol tiene unas grietas. Tiene unas grietas. Que es causada, cuando él empieza a salir hacia arriba, por las rocas, que se empieza a raspar y empiezan a quedar todas esas grietas como cicatrices. Pero él no dejó de crecer. Hay cicatrices en nuestras vidas que puede llegar a ver producto de cualquier piedra, roca, con lo que hemos pasado y que nos hemos tropezado y quizá equivocado en nuestra vida. Hay cicatrices que no se van a borrar. ¿Sabes por qué? Porque para el que te vea el día de mañana diga, Dios me sacó de este lugar. Dios me sanó. La cicatriz sigue estando, pero eso no me va a impedir a que yo siga creciendo y buscando la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios nos está enseñando. Dice que el cedro, si no sé si usted conoce el cedro o ha visto alguna vez el cedro, tiene un perfume hermoso. En la región de Gaza, donde sembraban, en el Líbano, donde sembraban el cedro, cuando comenzaba a crecer, dice que largaba un perfume hermoso, que impide que se acerquen polillas, impide que se acerque cualquier diferente clase de insectos y lo contamine. ¿Sabe lo que representa ese perfume? El perfume representa a la unción, al Espíritu Santo de Dios. Que cuando venga cualquiera al oído a querer hablarte cualquier cosa, la misma unción va a hacer que no llegue a tus oídos. Porque muchos van a venir a hablarte, a murmurar, a decir tantas cosas. Pero si vos realmente, primeramente, echaste raíces hacia abajo hasta llegar a encontrar el agua, hasta llegar a buscar a Jesús, hasta llegar a estar lleno del Espíritu Santo, vas a largar ese perfume que van a decir, no, con esta hermana no me meto, a esta no le voy a decir nada, no le voy a traer ningún chisme. ¿Por qué? Porque sabe, se va a dar cuenta del fruto que uno tiene. Por eso dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Por eso es bueno que nosotros aprendamos a escudriñar, a entender y a profundizar la palabra de Dios. Por eso Jesús decía en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 37, creo que es, dice la palabra de Dios, de que Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros nos parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús decía que nosotros tenemos que escudriñar, profundizar, no podemos leer a la ligera la palabra de Dios, tenemos que tener nuestro tiempo. Hablaba la otra vez la pastora de los tiempos. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de la tierra, de los cielos, tiene su hora. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra hora para apartarnos para Dios y poder leer y comer de su palabra. Usted cuando va a almorzar, a comer al mediodía, usted tiene su tiempo de comer.
No es que va a cocinarse algo así nomás y va a comer parado porque le va a caer mal. Usted tiene su tiempo, usted tiene el tiempo de cocinar, tiene el tiempo de sentarse, el tiempo de comer la comida y tiempo de hacer la digestión. Amén. Entonces, con la palabra de Dios es lo mismo. Nosotros tenemos que tener ese momento, tener ese tiempo, una intimidad. Por eso me ponía un poco incómodo, yo buscaba yo necesito estar solo para tener el conocimiento. Necesito estar solo, no puedo estar en un lugar donde haya bulla, donde haya ruido. Yo necesito concentrarme. Amén. Necesito concentrarme para poder leer y entender lo que Dios me habla a través de su palabra. Por eso, como decíamos al principio, si yo leo la Biblia de corrido y en 3 días me leo todos los salmos, no voy a entender nunca nada. Porque no debo leer la Biblia como un libro. La palabra de Dios, Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17, dice que las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Amén. Me está enseñando que esto es un espíritu, es el mismo espíritu de Dios y que tiene vida. Por cuanto yo la como, voy a tener vida espiritual. Pero necesito también ser acompañado de la oración. Porque yo debo orar a Dios, que Dios me dé la palabra, que Dios me revele la palabra. Y después tengo el trabajo de yo desmenuzar la palabra y entender y buscar qué es lo que significa. Si usted se fija entre el transcurso de toda la Biblia, Dios siempre está haciendo comparaciones con las cosas que Él creó. Dice, será plantado como árbol que está a la corriente del río. Pero está haciendo otra comparación. No puede crecer un árbol nunca al costado de un río. Está hablando de una persona que esté fundamentada en la corriente del Espíritu Santo de Dios. Dios siempre está haciendo comparaciones con todo lo que Él creó. Yo recuerdo que cuando hemos ido al campo con la pastora y que yo he ido un fin de semana, salí a caminar y me encontré con el dueño y le preguntaba sobre los animales. Sobre los terneros. Los detectaban de muy chiquito y le daban un sustituto, no le daban la leche materna de la vaca, porque tenían que producir a una cierta edad, ya lo sacaban, entre 3 y 5 meses, 6 por ahí, le sacaban, lo detectaban y se le daban un sustituto. Y volvíamos y me traía a Dios a memoria muchas cosas, ¿no? Hablando de la leche espiritual, hablando de la palabra de Dios. Hay un momento en el cual nosotros ya no vamos a tomar leche, sino que tenemos que comer el sustituto, la comida sólida, que es la misma palabra de Dios. Entonces Dios me enseñaba y me daba que a los 3 meses, 5 meses de vida, al animal lo destetan, le sacan y ya puede comer por sí solo. Me llevaba a memoria cuando Dios dice en su palabra que nosotros debemos instruir a los niños en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Un niño a la edad de 3 años ya tiene la capacidad de mentir. Porque el enemigo es astuto. Pero Dios te está diciendo, instruye al niño en su camino. Nos está dando un entendimiento de que los niños, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. En un tiempo escuché decir, y siempre escucho decir, los niños son el futuro. Para mí los niños son el presente. Porque yo en un futuro ya van a crecer y ¿qué les voy a dar? ¿Qué les voy a enseñar? Y hoy veo que los niños vienen re inteligentes. El nietito Arey tiene 1 año y medio y sabe todo. Sabe todo, repite todo. Todo lo que usted le dice, él lo hace. Los niños vienen más capacitados, más dotados. Pero ahora Dios nos está hablando de cómo nosotros tenemos que ser como hijos de Dios. Cuando viene el problema, dice la Biblia, el justo florecerá como la palmera. Entendíamos que la palmera florecía ¿cuándo? Cuando venía el problema. Mire qué contrario es a todo lo que pasa en nuestra vida. Muchas veces cuando viene el problema, cuando viene el viento, cuando sopla fuerte, cuando viene la tormenta, no florecemos. Sino que nos quedamos deprimidos en el medio del problema. Si no, imagínese, fíjese, los discípulos, estando en la barca, dice que se levantó una tempestad y todos no sabían qué hacer. ¿Y qué hacía el maestro? Descansaba, estaba tranquilo. Porque sabía, entendía que él era el mismo Dios representando al Hijo de Dios, era el mismo Dios. Entonces, ¿qué le quiso enseñar él?
que el poder de todos nosotros está en nuestros labios. Proverbio dice que el poder de nosotros está en nuestros labios. El Señor dice que se levantó y reprendió al mar. ¿Y el mar qué pasó? Se aquietó. Ahora mire usted qué diferentes siervos tiene el Señor, no solamente nosotros. Porque dice que Dios, Jesús, le habló al viento y el viento le obedeció. Dios tiene diferentes maneras, diferentes clases de ejércitos. Cuando manda la plaga fue un ejército. Cuando manda la plaga al Antiguo Testamento, manda la plaga de langosta y era un ejército. Una langosta sola no puede hacer nada. Pero muchísimos hacen mucho daño. ¿Por qué la unidad nosotros en el Espíritu? Tenemos que estar unidos en el Espíritu. Pero Dios me enseñaba, a través de su palabra, de que nosotros, ¿qué producimos en el medio de la tormenta? Por eso decía la enseñanza, ¿qué somos dentro de la iglesia? Porque no alcanza con venir y congregar dentro de la iglesia, sino ¿qué es lo que tengo dentro? ¿Qué es lo que puedo dar? ¿Qué es lo que puedo producir? ¿Qué estoy produciendo en este tiempo? Aún si estoy pasando por una dificultad o tormenta, ¿qué estoy produciendo en el camino de Dios? El justo dice florecerá, y habla de un justo. Y sabemos que nosotros no somos justos, sino que somos justificados delante de Dios. Por su sangre que derramó, por gracia somos salvos. Entendemos que somos salvos, entendemos que somos justificados, y está hablando hacia nosotros. El justo florecerá como la palmera. Y habla de un florecimiento, habla de dar frutos. Primeramente Dios dice en su palabra que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero tenemos que producir. Nosotros tenemos que producir. Dice que, o como cedro en el Líbano. Dice que el cedro, entendíamos, que crece 7 metros hacia arriba. O sea que tarda primeramente 7 años para salir a tierra, para que salga el primer brotecito a tierra. Después tarda otros 7 años para llegar a la cima. Y eso nos habla de qué? De algo que decía el otro día la pastora. Yo ya no voy como empecé antes, sino que hoy voy paso por paso. Doy pasos certeros. Doy pasos sabios. Porque el apóstol Pablo decía, esto no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Pero no es para correr, el camino de Dios no es para correr. El camino de Dios es para caminar, por algo se llama camino. Nosotros tenemos que caminar, dice la Biblia, por sendas de justicia. Angosto es el camino, entonces me habla de un camino. No me habla de un lugar donde yo tengo que correr, me habla de un lugar donde yo tengo que caminar, donde tengo que aprender a dar un paso, donde primeramente yo tengo que echar una raíz, donde que 7 años tarda esa raíz en llegar el agua. Y una vez que sale, porque Dios quiere, hermano, que crezcas. Dios quiere que crezcas, Dios te quiere llevar a lugares altos. Dice que este cedro crecía muy alto. Pero es necesario que para crecer muy alto y para llegar arriba, primeramente nosotros crezcamos hacia abajo. Amén. Yo no sé cuántos años ya estás llevando. No sé si ya encontraste el agua. No sé si tus raíces ya crecieron y están bien estiradas. 7 años tarda. Mira qué tremendo que es 7 años. Y 7 es un número perfecto. 7 es un número perfecto. Al 7º día dice que Dios, cuando hizo toda la creación, descansó. Y vio Dios que todo era bueno. En 7 años, yo creo que una persona tiene que estar formada para empezar a dar frutos. Y una vez que empiece a dar frutos, y empieces no solamente a florecer, sino que empieces a crecer, y veas uno que está recién por salir, ¿sabe por qué el cedro tiene todas esas marcas? Esas cicatrices. Es para que uno no se olvide de donde Dios lo sacó. Por eso cuando usted ve a uno que recién esté creciendo en el camino, no lo pise, sino que ayúdelo a crecer. Que esas cicatrices que quizá usted hoy tiene a causa de cosas de la vida, pueda ser una enseñanza para otro.
Y mayormente qué tremendo, ¿no? Porque por lo que nosotros hemos pasado, es lo que Dios nos pone las personas para ministrar, ¿no? Usted sabe que nosotros no podemos elegir a nuestra familia, sino que Dios puso una familia en nosotros. Pero ahora en esto, en el área espiritual es diferente, porque Dios te va a poner una persona de las mismas circunstancias que vos hayas pasado. Y yo digo, qué tremendo, porque yo veo en el ministerio personas que han pasado quizá la misma situación que la pastora. Porque Dios sabe, y Él hace las cosas perfectas. Él sabe a quién te va a enviar. Cuando el profeta dice, envíame a mí, no lo llevó a cualquier lado. Dice que el profeta Isaías era un hombre inmundo de labio. Porque en ese tiempo había inmundicia, había muchas cosas en el reinado de ese rey que estaba en ese tiempo, el rey Usías. Todo era un descontrol, no había un respeto. Entonces dice que él vio a la presencia de Dios. Mis ojos vieron al Señor. Voy a ir al infierno, dice. Soy inmundo de labios. Pero el Señor dice que envió un ángel y le puso un carbón encendido en su boca. Lo había santificado. Le había quemado todos los pecados que él tenía. Y si usted se fija, Isaías, pero ¿cómo puede ser? Si era un hombre pecador, era un hombre que era inmundo de labios, dice la Biblia. Pero Dios dice que ¿a quién vino a escoger? A lo vil, a lo menospreciado, a nosotros, para avergonzar a los sabios, a los entendidos. La ciencia dice que nunca pudo conocer a Dios. Si bien saben que Dios existe, la ciencia sigue creciendo. Pero dice que agradó a Dios que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, lo conozcamos por la locura de la predicación. Por eso dice Dios que nosotros, que para el mundo somos vil, nosotros podemos tener mucha más inteligencia que aún la ciencia. La ciencia tiene la mente limitada. Por eso Daniel capítulo 2, versículo 10 dice su palabra, que Dios da la ciencia a los entendidos, ¿no? El conocimiento a los sabios. Entonces nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, nosotros tenemos algo superior al mundo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿O por qué se piensa que quieren que las iglesias estén cerradas? Porque sabe que nosotros somos la luz. Y el enemigo es tan inteligente que cuando hablábamos el otro día con las hermanas Nora y Margarita en la célula, el enemigo es tan inteligente que toma la mente de la gente de poder, de la gente que está en la ciencia, de la gente que está en un lugar privilegiado para gobernar el mundo. Pero Dios dice que nosotros nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, tenemos al más grande. Y nadie, nada ni nadie puede burlar a Dios. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hoy vengo a decirte, ¿dónde estás parado cuando viene el problema? ¿Dónde estás fundamentado cuando sopla el viento? ¿Estás produciendo cuando sopla el viento sobre tu vida? Cuando el problema te tuerce como la palmera, ¿estás produciendo? ¿Estás floreciendo? Gloria a Dios. Cuando viene el problema, muchas veces el problema, nosotros le echamos la culpa al diablo. Y a veces Dios pone el problema. Dios pone el problema. Así es. Para que empieces a florecer. Es como quien dice, voy a buscar a Dios porque me está apretando el zapato, Dios. Ahí busco a Dios. Dios dice en su palabra, en mi angustia me invocarán. En la angustia me van a invocar. Lo dice el libro de Isaías. En mi angustia, en su angustia me buscarán. Y muchas veces, hermanos, nosotros buscamos a Dios en el medio de la angustia. Pero es necesario florecer, no buscarlo, florecer, estar preparado antes de que venga el viento. Antes que el viento sople, nosotros ya tenemos que saber, estar preparado. Un soldado, un guerrero sabe que tiene que estar preparado antes que venga la batalla del enemigo. No tengo que yo invocar el nombre de Dios cuando viene el problema. Cuando viene el problema, yo ya tengo que tener las herramientas, las armas ya preparadas para contrarrestar los ataques. La Biblia dice que tenemos que estar firmes en el día malo. Cuando el enemigo envía saeta, nosotros tenemos que levantar el escudo para contrarrestar
los ataques satánicos. Amén. Por eso cuando viene el viento, dice la Biblia, el justo florecerá como la palmera. La palmera florece. Hablábamos y decíamos que florece cuando viene el viento. O sea que cuando viene el problema es cuando yo tengo que florecer. Amén. Es cuando yo tengo que dar el fruto que Dios me dio. Dice la Biblia, entendemos de que hay un tiempo, ¿no? Estaba en una foto que subió la pastora y Dios me daba que vienen tiempos difíciles. Viene un tiempo peligroso. Recién la dueña hablaba, me hablaba mientras yo anotaba acá, la escuchaba, pero no prestaba atención. Sí escuché, no oí, sí escuché. Que decía, tenía que hacer un operativo, veo que ella hace lente, hace plantillas, qué sé yo. Y con el muchacho que iba a ser de La Plata, quedamos de acuerdo que esto que íbamos a hacer, bueno, ¿sabes qué pasó? Se murió ayer. Y a mí no me sorprendió. No me sorprende. Y la quedé mirando, gloria a Dios, le digo. O sea, a nosotros no nos tiene que sorprender. Porque Dios me dijo, vienen cosas peores. La pastora soñó la cuadra de ella que caminaba sobre cadáveres, sobre personas que habían muerto. Y después de eso salió el video de esta pastora que contó su oración y murió al otro día. Contó ella en oración, vio muerte, vio muchas cosas. ¿Y sabe por qué Dios la llevó? Para que crean en esa oración. Porque así como esa pastora, así como nuestra pastora también soñó muchos, Dios nos da sueños, nos da visiones, pero pocos creen. Pocos creen en lo que está sucediendo, pocos creen en lo que está pasando. Sí, van a seguir muriendo gente. ¿Cómo que no? Y aún más, si no, fíjese lo que está pasando en Colombia. Ya la autoridad no se mete. Es el delincuente contra la persona que sale a defender su vida. Y si usted se fija, está todo escrito. Va a haber un caos. Ya estamos viendo un caos. Estamos volviendo a la época cuando Jesús fue a la presencia de Dios y quedaron los apóstoles y se reunían en casas con miedo, pero a la vez eran valientes, no eran miedo, eran prudentes. Pero la palabra de Dios se seguía predicando. La palabra de Dios se tiene que seguir predicando. Ahora verdaderamente se van a ver los valientes. Si usted se fija, y el que sabe de las historias de los apóstoles, todos fueron asesinados, salvo Juan, el que escribió el Apocalipsis, que murió de viejo. Pero todos fueron asesinados, fueron decapitados. Esteban fue apedreado. Pedro dijo, no, a mí clávenme hacia abajo porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Pero fue un hombre valiente. Y dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos van a heredar el reino. Acá no se basa en el conocimiento que tenga de la palabra de Dios, sino se basa de ser valiente. Dios, cuando le habla a Josué, ¿qué le dijo? Esfuérzate y sé qué. ¿Por qué? Porque sabía que estaba solo. Sabía que estaba solo. Con los 10 líderes que estaban ahí, fueron esos 10 que se dieron vuelta y le dijeron, no, dejá, vamos a seguir como estábamos. ¿Qué te habló Dios? ¿Vos? No. Y él no quería. Por eso 3 veces en el capítulo 1 Dios le dice, esfuérzate. Solo esfuérzate, le dijo primero. Luego le dice, esfuérzate y sé valiente. Y la última vez le digo, mira que te mando a que te esfuerces y que sea valiente. ¿Usted sabe lo que es estar al frente del reino, al frente del ejército que Dios había sacado, su pueblo entero había sacado? Pero ¿sabe por qué se tenía que cumplir la palabra? Siempre tenía que haber alguien que era justo. Dice que cuando Moisés va a la presencia de Dios, Josué era el único que estaba parado antes de subir a la montaña esperando a su siervo Moisés. Era el único que estaba en santidad, era el único que tenía la visión que tenía el patriarca. Mientras el pueblo se daba de comida, bebida, idolatría, el becerro de oro, que todos ya sabemos. Pero bueno, entonces cuando le dice a Moisés, no van a entrar a la tierra prometida, porque no habían obedecido a quien haya justo, a Josué. Josué no quiso ir, pero le dijo, no te mando yo. Yo voy a estar contigo y te voy a dar
toda esta tierra que le dije que le daría a Moisés, ya se las he entregado. Dios ya se lo había entregado. Muchas veces decimos, sí, Dios ya tiene todo para mí. Pero no tampoco podemos quedarnos sentados a esperar que Dios nos dé lo que nos tiene que dar. A él le dijo, andá. Yo ya le entregué la tierra, pero andá. Andá y cruzá. Y todo lo que pisare la planta de tus pies será de bendición. Amén. Amén. Pero él no se quedó. Y como hablábamos, esto es para valientes. No nos podemos detener a pensar qué dirá fulano, cómo estará mengano, qué dirá... no. Hoy nosotros tenemos que entender que primeramente tenemos que crecer hacia abajo. Tenemos que estar firme, porque van a venir días malos. La Biblia relata que vienen días malos. Cuando he soñado y Dios me dio, vienen días malos. No te voy a hablar de la prosperidad ni de la bendición, te voy a hablar de lo que Dios está hablando este tiempo. Cuando viene el viento, cuando sopla, es cuando más tenemos que florecer. Porque dice la Biblia que el mundo gime dolores de parto. El mundo gime por causa del Evangelio. El mundo necesita de Dios. Gente inconversa. Usted ve video en Brasil que en las rutas salen de las camionetas, de los autos, de los vehículos y se arrodillan a pedirles a Dios, por favor, basta. Pero ¿sabe qué sucede? De que yo siempre digo esto, de que Dios no va a enviar a su Hijo porque esté todo bien. Dios va a enviar a su Hijo porque cada vez está peor todo. Porque el hombre no cree. Porque el hombre se cree amo y supremo de todo el mundo. Pero Dios está esperando hasta lo último. Dice que Él va a venir cuando este evangelio sea predicado a todos. Pero ¿quién va a predicar el evangelio? Si nos quedamos encerrados. ¿Quién va a predicar el evangelio si nos quedamos en casa? ¿Quién va a predicar el evangelio si solamente hacemos un Zoom? Si usted se fija, andan los delincuentes en moto, los motochorros. Y no ves un cristiano en la esquina evangelizando. No ves ni un cristiano tirando un tratado. No ves ni un cristiano golpeando las manos. Señora, quiero orar por su vida, por su hogar. ¿Me lo permite? Ya no hay. No hay. La Biblia dice, y relata en el Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes, que todos conocemos esa parábola. 5 eran prudentes, 5 insensatas. Pero dice que cuando llegó el novio, todas cabecearon, aún las que tenían el aceite. Que Dios nos libre de dormirnos. Por lo cual dice la Escritura, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que despertarnos, iglesia. No tenemos que estar como los muertos en vida, que están metidos en las noticias, que están en su mente en que pasó esto, en que murió tanto, en que murió. No le crea al diablo. Créale a Dios. Haga la voluntad de Dios. Viene el viento, empieza a florecer. Empiece a dar su fruto. Dios depositó algo en cada uno de nosotros. Y el día de mañana va a venir a pedir cuenta por los dones, por los talentos, por los frutos que usted tiene. Eso le había soltado a una hermana hace 2 semanas atrás. Y la hermana me hizo los oídos sordos. Es una hermana que en su tiempo Dios la habrá usado. Por eso hoy nos maravillamos con la pastora y nos miramos y decimos, ¿pero cómo? Personas que estaban predicando el evangelio hoy tienen miedo. Personas que vos las veías liberar demonios tienen miedo. Una pandemia. Tienen miedo, una peste. Si Dios me está diciendo que caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no me tocará. Entonces, ¿qué miedo puedo tener? Pablo decía, Pablo se metía en cualquier lado. Había una ciudad donde no lo querían, él fue a predicar y lo molieron a golpe. Lo dieron por muerto. Lo tiraron afuera de la ciudad. Fueron los discípulos a levantarlo. Y él le dijo, tranquilo, que es necesario que con diversas luchas, que con pruebas, entremos al reino de los cielos. Amén. Porque para mí, dijo, el vivir es Cristo
y el morir para mí es ganancia. Amén. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos produciendo? ¿Estamos teniendo fruto? ¿Estamos floreciendo? ¿Está la corteza fibrosa dentro nuestro? ¿Está el Espíritu Santo hablándonos continuamente? ¿O estamos detenidos con miedo por una pandemia creada por el hombre? Pero si usted se fija, dice la Biblia, que si su pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, ¿no? En Crónicas 7:14, e inclinare su rostro, se volviera de sus malos caminos, se arrepintieren de su pecado, entonces yo perdonaría la tierra y lo sanaré. Amén. Yo creo que si todos como hijos de Dios, porque todos tenemos algo por qué arrepentirnos. Como dice siempre la pastora, no creemos en ningún santo. Pablo decía, no hay ni un justo, ni un uno. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sabe por qué dijo así? Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque no había ningún sano. Todos eran enfermos. Así es, gracias. Entonces entendemos de que si nosotros nos humillamos delante de Dios, si los hijos de Dios claman, la Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Dios va a librar a su pueblo, como siempre lo hizo, porque creo en su palabra, porque leo su palabra y entiendo que Él siempre libró a su pueblo. Más allá de que te pueda tocar la muerte, vas a ser libre. Amén. Pablo decía, sí, yo ya sé cuándo me va a tocar, yo ya sé cuándo voy a morir. Él estaba encarcelado en Roma y seguía escribiendo las cartas. Y el otro día le enseñaba a los chicos y le decía, dice que estaba él en una celda. Y la celda que estaba Pablo daba justo al lado de las cloacas. Imagínense el olor. Imagínense todo lo que él tenía que soportar dentro de una cárcel. Y él aún seguía escribiendo y exhortando y corrigiéndolo, ¿no? A cada uno de lo que él tenía. Aún estando dentro de la cárcel. Mire cómo él estaba. Él no veía las rejas, no veía nada, porque él estaba libre en Cristo. Y hoy en este lugar tenemos la bendición de poder salir, tomar un colectivo, ir a donde sea, pero hay gente que todavía está presa en el Espíritu. Y dice que en el momento que antes de morir Pablo, dice que todos los que estaban con él, era como un azar, ¿vio? Era como una lotería. Hoy te toca a vos. Lo sacaban de la celda, lo ataban como antorcha y lo prendían fuego. Hoy te toca a vos. Le sacaban toda la ropa y se lo tiraban a los leones que lo coman. A los perros que no le daban de comer. Y así morían todos los que estaban presos. Pero cuando él sabía que era el último que quedó, él dijo, ya está. He acabado la carrera, he guardado mi fe. Por lo demás me está esperando la corona que me dará fiel y justo el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, amén, por los siglos de los siglos. Amén. Él sabía que se acababa todo. Él sabía que iba a morir. Yo no sé quién de nosotros está preparado acá para partir. Yo creo que ninguno. Pero que Dios, el día que nos lleve, nos encuentre haciendo su voluntad y estando bien delante de su presencia. Porque es lo que hoy yo anhelo. Si viene una tormenta, necesito florecer. Necesito dar. Dios dice, mejor es dar que recibir. Y yo necesito dar lo que tengo. Necesito enseñar. Me gusta que la gente pueda entender cuando uno enseña la palabra, cuando uno predica la palabra, qué es lo que significa, que Dios nos habla a través, no de capítulos, sino de un versículo. Solamente tocamos, el justo florecerá como la palmera. Habla de que nosotros como hijos de Dios tenemos que florecer. Tenemos que ser como ese cedro. Tenemos que, cuando dice que el cedro va 7 metros hacia abajo, hasta que no encuentra el agua, no sale. Habla de algo específico. Habla de algo que es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero dentro de una iglesia?
Primero necesito que mi fundamento sea Cristo. Necesito llegar a la profundidad. Habla de sumergirse. Habla cuando Dios le habla al profeta Ezequiel, dice que lo lleva en una visión y lo hace ver el agua, ¿no? Un río, y dice la Biblia que lo hizo caminar y empezó a medir. Dice que él mientras caminaba, el agua le llegaba a los tobillos. Seguía caminando y el agua le llegaba a las rodillas. Seguía metiéndose aún más y el agua le llegaba hasta los lomos y no se podía cruzar si no era nadando. Esa es una visión que Dios te está diciendo hoy. ¿Por dónde tienes el agua espiritual? ¿Tu espiritualidad por dónde está? ¿En los tobillos, en las rodillas o en los lomos? Dice la Biblia que no se podía cruzar si no era nadando, porque le había llegado el agua a los lomos. Y hoy vengo a decirte que si el agua, si vos crees en lo espiritual que el agua está llegando a los lomos, sumergite. Porque Dios quiere que te sumerjas en el río del Espíritu. Para poder llegar a las alturas, primero tengo que sumergirme. Amén. Para poder llegar a las alturas y estar como estuvo el cedro, primero yo tengo que sumergirme. No importa las piedras, no importa los obstáculos que vengan. Dice que las raíces del cedro se siguen extendiendo. Ella no le importa lo que suceda, no importa lo que haya debajo de la tierra. Dice la Biblia, hasta que no llega a tocar el agua, él no crece para arriba. Y eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos como hijos de Dios. Crecer hacia abajo, primeramente. Y cuando veamos que estamos fuertes, que estamos firmes, que tenemos esa agua, Dios se va a ocupar de que nosotros crezcamos, de que nosotros salgamos y lleguemos lo más alto que podamos, porque solamente eso lo hace Dios. Yo te invito a que esta tarde te pongas de pie, a que hagamos una oración. Yo no sé si a alguien le ha hablado Dios.